Buenos días. La clase de hoy va a versar sobre eritropoyesis y síntesis de hemoglobina. La eritropoyesis comienza, como en todo proceso de formación de elementos formes de la sangre, en la médula ósea. La célula más inmadura de la eritropoyesis es el proeritroblasto, que luego se transforma en eritroblasto basófilo. Luego aparece el eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, reticulocito y finalmente el eritrocito maduro. En sangre periférica solamente vamos a observar las últimas fases de esta eritropoyesis. En el proceso de maduración, el reticulocito y finalmente el eritrocito maduro. Dos aspectos que tienen que observar en esta gráfica es el tamaño de las células va disminuyendo a medida que se va dividiendo y se va diferenciando y se va. Y el otro aspecto es que la célula eritroide madura pierde su núcleo. Solamente a nivel de reticulocito ya existen restos de RNA y en el eritrocito maduro es una célula anuclear. En estas diapositivas vemos las células inmaduras en médula ósea, el proeritroblasto, célula de gran tamaño, el núcleo ocupa casi toda la superficie de la célula y la cromatina es laxa con presencia de nucleolos. El eritroblasto basófilo es una célula también de gran tamaño, mantiene la misma característica del proeritroblasto y también tiene nucleolos en su interior y la cromatina es laxa. El eritroblasto policromatófilo, llamado así porque la coloración es mixta. En las tinciones normales, su núcleo todavía permanece con cromatina laxa, ocupando la mayor parte de la célula. Luego el eritroblasto ortocromático ya cambia la coloración del citoplasma del eritrocito, donde ya prácticamente esta coloración la da la síntesis de hemoglobina y el núcleo se hace compacto. El reticulocito, que es la siguiente célula, solamente se observan tinciones especiales. Azul brillante de metileno, azul brillante de persil, se observan restos de RNA. La eritropoyesis es regulada a nivel sistémico por la eritropoyetina. La eritropoyetina es la hormona encargada de estimular toda la eritropoyesis hasta la formación de células maduras. El 90% de la eritropoyetina se produce a nivel de las células intersticiales peritubulares de la corteza externa del riñón y el estímulo para su producción es la presión parcial de oxígeno y cuando hay hipoxia se induce la formación de eritropoyetina a través de factores que son sensibles a la hipoxia, como se llaman los factores inducibles por hipoxia, alfa y beta. La proteína de von Hippel-Lindau es una proteína que descompone estos factores inducibles por la inducibles por la hipoxia para que se estimule la formación de eritropoyetina por las células peritubulares. Factores además que intervenir en la elevación de los niveles de eritropoyetina pueden ser la presión atmosférica, la disociación, la curva de disociación de oxígeno, la función cardiopulmonar, la concentración de hemoglobina y algunas, además de la circulación renal, algunas modificaciones genéticas de las proteínas anteriormente mencionadas puede estimular en demasía la formación de eritropoyetina y provocar policitemia. Los niveles de eritropoyetina dependen de la concentración de hemoglobina. Una hemoglobina normal de 14 gramos por decilitro tiene niveles de eritropoyetina normales. A medida que la hemoglobina va disminuyendo, los niveles de eritropoyetina se elevan. Solamente en situaciones donde no existe riñón, anefria o insuficiencia renal crónica, la eritropoyetina está en niveles bajos.
Vamos a ver en esta gráfica la síntesis de hemoglobina que ocurre en dos sitios preferenciales de la célula, el citosol y la mitocondria, y comprenden la presencia de enzimas que degradan las sustancias que van a favorecer la formación del hemo. La glicina y la succinil-CoA se unen para formar el ácido 5-aminolevulínico a través de la 5-aminolevulínico o delta-aminolevulínico sintetasa. Esta delta-aminolevulínico sintetasa forma el ácido aminolevulínico, sustancia crucial en la formación de la síntesis de hemoglobina. A través de una deshidratasa del ácido 5-aminolevulínico se forma el porfobilinógeno. Este porfobilinógeno, a través de una deaminasa, forma hidroximetilbilano, el cual, a través de la uroporfirinógeno sintetasa, forma el uroporfirinógeno, que a su vez forma coproporfirinógeno 3 por una descarboxilasa. Una oxidasa del coproporfirinógeno lo transforma en protoporfirinógeno 9, y a través de una oxidasa de este porfirinógeno, protoporfirinógeno, se forma la protoporfirina 9, que es un anillo tetrapirrólico. Este anillo tetrapirrólico permite la unión a través de esta enzima ferroquelatasa del hierro en forma ferrosa para formar definitivamente el hemo. Esta es la parte entonces prostética de la hemoglobina, el hemo, el cual puede formarse a través de unas reacciones bioquímicas, tanto en el citosol como en la mitocondria. Esta es la molécula de hemoglobina, que la parte proteica está formada por cadenas de globina, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, un hemo por cada cadena, o sea, 4 hemos, un átomo de hierro por cada hemo, 4 átomos de hierro, que van a permitir la unión de 4 átomos de oxígeno. Esta es la molécula estructural de la hemoglobina normal, la hemoglobina que se denomina hemoglobina A. Fíjense, aquí está la protoporfirina 9 con el hierro, es lo que se denomina el hemo. Aquí, más esquemáticamente, vemos que la síntesis de hemoglobina tiene 2 vías metabólicas. La vía de formación de las proteínas a través de la formación de la globina con 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta, por eso que se denomina alfa 2, beta 2 globina, y la vía de la incorporación del hierro a la protoporfirina 9 para formar el hemo. Como vimos anteriormente, parte de esta sustancia crucial actual, que es el ácido delta-aminolevulínico, y producto final es la protoporfirina, que al unirse al hierro forma el hemo. El 4-hemo con 4 cadenas de globina forman la molécula de hemoglobina. La hemoglobina normal en el adulto, existen 3 fracciones: la hemoglobina A, la hemoglobina E fetal, la hemoglobina F y la hemoglobina A2, todas diferenciadas por su estructura proteica en las cadenas de globina. La hemoglobina A es alfa 2 beta 2, la hemoglobina fetal alfa 2 gamma 2 y la hemoglobina A2 alfa 2 delta 2. Por supuesto, la concentración mayor la conserva la hemoglobina A, un 96 a 98%. La hemoglobina fetal en el adulto normal tiene solamente una pequeña fracción entre 0,5 y 0,8%, y la hemoglobina A2 entre 1,5 y 3,2%. La otra parte que corresponde a la eritropoyesis es que el eritrocito maduro ya debe, durante su función de transporte de oxígeno por la hemoglobina que contiene en su interior, necesita de energía para sobrevivir los 120 días aproximadamente que dura en circulación. La fuente de energía está dada por la vía metabólica de Ender-Meyer-Hof, que es una vía metabólica
llamada también glicólisis anaeróbica, que transforma la glucosa en lactato y produce ATP. Y también regula la formación de esta sustancia, que es el 2,3-DPG, muy importante en los procesos de oxigenación y desoxigenación de la hemoglobina. La vía del exosoma monofosfato es la vía oxidorreductiva del eritrocito, transforma el NADP, nicotina adenina difosfato, en nicotina adenina nucleótido fosfato reducido. Y todo también depende de la integridad de la membrana celular del eritrocito. Esta integridad está dada por dos partes. La membrana celular tiene una capa bilipídica, puntos azules, tiene proteínas de anclaje que tienen un enlace exterior y un enlace interior, y tiene un citoesquelético formado por estas proteínas: beta-espectrina, alfa-espectrina, tropomiosina y actina. Hay proteínas de anclaje, que son las 4.1, 4.2 y la anquirina. Y la deficiencia de estas proteínas producen alteración de la membrana, bien con interacción vertical o interacción horizontal. El eritrocito se deforma, pierde su movilidad, su elasticidad, y fácilmente es atrapado por el sistema retículo endotelial para ser hemolizado. Aquí observan la vía del metabolismo del eritrocito, la glicólisis anaeróbica vía de Ender-Meyer-Hof y la reducción de hemoglobina a metahemoglobina por el NAD y NADH reducido. La glucosa termina esta glicólisis anaeróbica en la formación de lactato y ATP como energía. Esta vía del glutatión reducido es la vía de oxidorreducción que permite también al glóbulo rojo sobrevivir 120 días a través de la transformación de la glucosa 6-fosfato a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en 6-fosfogluconato. Luego hay un shunt o un reciclaje. Ese 6-fosfogluconato se transforma en ribulosa 5-fosfato a fructosa 6-fosfato para dar origen al lactato. La hemoglobina, su función principal, como sabemos, es el transporte de oxígeno de los pulmones a los vejidos. Pero todo depende de dos factores: cómo capta la hemoglobina de los pulmones y cómo lo entrega a los tejidos. Depende de dos factores: la saturación de oxígeno en la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno. Estos dos factores conforman lo que se llama la curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina. Vemos que hay dos diferentes curvas o presiones: diferencia de presiones en la saturación de hemoglobina arterial, diferencia de presión en la saturación de hemoglobina venosa. Cuando la saturación de hemoglobina arterial normal es del 95%, la presión parcial de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio. Y cuando la saturación venosa normal es de 70%, la presión parcial de oxígeno es alrededor de 40 milímetros de mercurio. La P50 no es más que la saturación de hemoglobina, porcentaje de saturación de oxígeno en la hemoglobina al 50%. Y esto ocurre más o menos cuando la presión parcial de oxígeno está entre 26 y 27 milímetros de mercurio. Hay factores que desvían esta curva hacia la derecha o hacia la izquierda, como veremos en la próxima diapositiva. La curva A es la curva normal de disociación de la hemoglobina. Ven que es una curva sigmoidea. La P50, como saben, 50% de saturación de oxígeno, está alrededor de 26-27 milímetros de mercurio, normalmente. La curva B es la curva que se desplaza hacia la izquierda. La P50 entonces
disminuye a menos de 20 milímetros de mercurio la presión parcial de oxígeno y la saturación, con una saturación de oxígeno al 50%. Y esto es causado cuando disminuye el 2,3-bifosfoglicerato, cuando hay un pH elevado, cuando la presión parcial de dióxido de carbono está elevada, o cuando está elevada, cuando está disminuida, o cuando disminuye la temperatura. Una desviación a la izquierda de la curva se ve también en ciertos tipos de hemoglobina. La hemoglobina fetal tiene una desviación a la izquierda de la curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina porque tiene mayor afinidad por el oxígeno. La curva C, el desplazamiento de la curva hacia la derecha, aumenta la P50, puede ser causada por elevaciones del 2,3-difosfoglicerato, por un pH bajo, por disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y por la temperatura. También se observa que la curva desplazada a la derecha también hay algunas hemoglobinas anormales que tienen disminución por la afinidad del oxígeno, como algunas hemoglobinas anormales, como la hemoglobina S en las hemoglobinopatías. La mioglobina, que es la hemoglobina muscular, o una proteína muscular, se denomina mioglobina, similar a la hemoglobina, tiene una curva marcadamente desviada a la izquierda, pero una afinidad muy alta por el oxígeno, pero no es eficaz en la entrega del oxígeno a tensiones fisiológicas. Aquí vemos las dos formas de hemoglobina, en sangre arterial y en sangre venosa. En sangre arterial, la oxihemoglobina. El oxígeno está presente, atrapado entre la flexibilidad de las cadenas de globina. Se une al hierro del hemo y su estructura es, como la ven aquí, tetramérica. 4 cadenas alfa, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Entonces son 4 cadenas de globina, 4 hemos, 4 átomos de hierro y 4 oxígenos. Esa es la molécula, conformación de la molécula estructural de la hemoglobina. La deoxihemoglobina, la única variación es que no tiene oxígeno atrapado en las moléculas de globina. Solamente hay esta sustancia, el 2,3-DPG o 2,3-BPG, 2,3-difosfoglicerato, el cual se une a través de las cadenas beta de la globina. En las siguientes diapositivas vemos que todo depende de la entrega del oxígeno a nivel pulmonar, la entrega del CO2 a nivel pulmonar y la entrega del oxígeno a la hemoglobina, la captación del oxígeno por la hemoglobina, depende de todas las presiones parciales, tanto de oxígeno como de anhídrido carbónico. La presión parcial de oxígeno es muy alta a nivel de alvéolo, por lo tanto el oxígeno difunde hacia la circulación arterial y se une a la hemoglobina, y el CO2 es exhalado hacia los pulmones. En la parte inferior vemos ocurre lo contrario a nivel tisular. El oxígeno es entregado a los tejidos y el CO2 es unido a la hemoglobina para formar la deoxihemoglobina. Aquí vemos las reacciones bioquímicas que ocurren en el eritrocito a nivel de sangre venosa tisular y en el eritrocito a nivel de sangre arterial en los pulmones. En esta parte, el CO2 entra o penetra de los tejidos hacia el eritrocito. Este se une con moléculas de agua para formar ácido carbónico por intermedio de la enzima anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, el ácido carbónico que se forma se desdobla en bicarbonato, el cual sale de la célula y entra cloro para mantener la electroneutralidad de la membrana. Y los iones hidrogeniones permiten que el oxígeno en la hemoglobina
se desdoble la hemoglobina oxidada, entrega el oxígeno a los tejidos y se forma hemoglobina reducida, la cual es la hemoglobina o desoxihemoglobina que circula por la sangre venosa. A nivel arterial ocurre lo contrario, el oxígeno penetra por la gran presión parcial que existe a nivel alveolar a la sangre periférica y se une a la hemoglobina reducida para formar hemoglobina oxidada o desoxihemoglobina y libera los hidrogeniones. Estos hidrogeniones con el bicarbonato que penetra al glóbulo rojo y sale el cloro para seguir manteniendo la electroneutralidad, forma ácido carbónico. El ácido carbónico se desdobla por la anhidrasa carbónica en agua CO2, el CO2 es expulsado y exhalado. Una condición que ustedes van a observar es que en toda patología de los eritrocitos, una cosa que llama la atención y que puede ser orientación diagnóstica son las formas en las cuales el glóbulo rojo se presenta a nivel de sangre periférica. La forma normal es la forma del eritrocito bicóncava, alrededor de 7 micras de diámetro, y esa forma de bicóncava es la forma típica normal del eritrocito, un centro blanco. Cuando el eritrocito está agrandado de tamaño, se denomina macrocito, y cuando está disminuido de tamaño, se denomina microcito. Una presencia de macrocitosis y microcitosis simultánea en la sangre periférica se denomina anisocitosis. Hay otras formas que se pueden presentar en alteraciones morfológicas de los eritrocitos, como las células endianas, células en tiro al blanco, los estomatocitos que tienen una forma de boca alargada al centro blanco, forma de lápiz o formas espiculadas en la membrana. Las espículas en la membrana regulares se denominan equinocito. Las espículas irregulares de la membrana se denominan acantocito. El esferocito no es más que una célula la cual ha perdido la membrana de la elasticidad, redonda, homogénea, la concentración de hemoglobina y de pequeño tamaño. Cuando el eritrocito se fragmenta, se forman lo que se denominan esquistocitos o fragmentos de glóbulo rojo. El eliptocito, el glóbulo rojo tuvo una forma elíptica, forma en lágrima, forma en cesta, son formas también anormales. La forma drepanocítica o falciforme o en guineo se observa en hemoglobinopatías, y la presencia de múltiples alteraciones en sangre periférica simultáneamente se denomina poiquilocitosis, y la disminución de la concentración de hemoglobina en el eritrocito se denomina hipocromia. Aquí ven lo mismo que les presento en la gráfica anterior, pero aquí encuentran ustedes qué causas probables puede haber cuando ustedes observan esta anormalidad. Por ejemplo, si ustedes observan un macrocito, lo probable es que tenga una anemia megaloblástica. Si ustedes observan un microcito, lo más probable es que encuentren una deficiencia de hierro. Y así sucesivamente pueden repasar esta gráfica, lo cual les orienta cuando ustedes consiguen alguna anormalidad del glóbulo rojo que pueden orientarlo. Los cuerpos de inclusión también pueden aparecer en el glóbulo rojo. Los más comunes son la presencia de núcleo en un eritrocito, es porque es una célula inmadura. El normoblasto todavía conserva núcleo. Los cuerpos de Howell-Joly son en pacientes esplenectomizados, son restos nucleares, y se observa un punto periférico compacto. El puntillado basófilo se observa en algunos tipos de anemias hemolíticas. Los gránulos de hierro también pueden observarse, depósitos de hierro muy prominentes en el eritrocito, o recuerden que el glóbulo rojo es el huésped natural del paludismo, no de la malaria. Y el reticulocito y el cuerpo de Hayne solamente se observan con tinciones especiales, azul brillante cresil, azul de metileno. Reticulocito, restos de RNA. Cuerpos de Hayne, hemoglobina desnaturalizada. Hasta
hasta aquí tenemos la clase. Recuerden la bibliografía que les he presentado para que ustedes amplíen más los conocimientos que les he impartido el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.